Buenos días, amada familia. Continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y recordemos que a la luz de las bendiciones y privilegios que ya Pablo nos ha explicado, que tenemos como cristianos, el Espíritu Santo a través de esta carta nos hace un pedido: llevar una vida digna del llamado que hemos recibido. Y el primer lugar en el que nos dice cómo es que tenemos que vivir así es en la iglesia. Y la forma de vivir dentro de la iglesia, ya habíamos visto, era manteniendo la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Aprendiendo a ser humildes, mansos, pacientes y soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos uno y tenemos muchas cosas en común. ¿Y qué son esas cosas en común? Recordemos, Pablo nos enseña que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo Espíritu, un solo Padre. Pero a su vez, cada uno de nosotros debemos recordar que el ser uno no significa que todos somos iguales. No, pues el mismo Señor nos dio a cada uno de nosotros un don o un conjunto de dones para funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Esos dones, esos talentos, esas habilidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros son especiales para cada uno de nosotros. No hay dos igual, no puede haber dos iguales. Y cada uno es hecho para provecho del cuerpo de Cristo, para ser usado dentro de la iglesia. Por lo que una forma de vivir dignamente de ese llamado es vivir siendo partícipe del cuerpo de Cristo, como habíamos visto, sirviendo con mi don o con mis dones a la iglesia. Pero a su vez, nuestro victorioso Señor, Pablo nos recuerda que fue humillado hasta lo sumo antes de ser exaltado. Y una vez que fue exaltado, se le dio toda autoridad y con toda esa autoridad él pudo entregar regalos, dones a su iglesia. Y él dio apóstoles y también profetas, quienes recordamos se encargaron de ¿qué? De poner el fundamento de la iglesia, recibiendo la revelación de la palabra de Dios. Y sobre este fundamento, todas las iglesias seguimos creciendo como un templo vivo para Dios. Este fundamento fue escrito y lo tenemos en nuestras Biblias a través de todas las cartas apostólicas y el escrito de otros hombres, ¿no? A través de los cuales la iglesia sigue creciendo y sigue edificándose. Pero también nos dice en Efesios que Él nos regala evangelistas, personas que llevan el evangelio a aquellos que no conocen. Tienen un especial amor y un especial llamado hacia los perdidos, para que estos se puedan convertir al Señor. Y aquí tenemos estos evangelistas que, de acuerdo al ámbito donde se desenvuelven, no son los que actualmente llamamos misioneros, porque inclusive estos no solo se quedan en el ámbito local, sino inclusive se desplazan a otros lugares donde de repente no ha llegado la palabra de Dios y van y empiezan a ser plantadores de iglesias finalmente. Pero también la Biblia nos dice que el Señor nos regaló pastores maestros cuya función ya es más a nivel local y son encargados de cuidar, de alimentar al rebaño, siendo su principal tarea la predicación de la palabra de Dios. El pastor, anciano u obispo, como lo menciona la palabra, dentro de los requisitos que tiene, recordemos, es que debe saber enseñar. O sea, tiene que ser maestro, ¿no? ¿Para qué? Porque es la única manera de poder cuidar al rebaño de Dios, es alimentándolo a través de la palabra de Dios. ¿Y para qué el Señor dio estos dones, estos regalos a la iglesia? En el verso 12 del capítulo 4 de Efesios decíamos, ¿no? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos tienen la labor de ¿qué? La responsabilidad de equipar a los santos, de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Y cómo la van a equipar? Con la palabra de Dios. Dios repartió dones a cada uno en la iglesia. Pero cuando comenzamos nuestra vida en Cristo, recordemos que nosotros venimos con creencias, con formas de pensar, con formas de vida que no van de acorde al Señor. A través de la palabra de Dios, cada uno de nosotros va aprendiendo a tener esta nueva vida a la cual hemos sido llamados. Y a su vez, aprendemos a usar de mejor manera nuestros dones para el servicio de la iglesia. Así la Biblia misma nos da ejemplos de ello. Dice, el que tiene ese don de poder dar, aprende por la palabra de Dios a dar cada vez más con generosidad. El que sirve, aprende por la palabra de Dios a servir con amor. El que enseña aprende por la palabra de Dios a enseñar las palabras de Dios. El que da ánimos aprende por la palabra de Dios a poder animar con la palabra de Dios. El que aconseja aprende a aconsejar con la sabiduría que Dios le da a través de la palabra de Dios. Así todo el cuerpo de Cristo va siendo edificando y va creciendo por el uso que cada uno de nosotros tenemos de nuestros dones para edificar el cuerpo de Cristo. Porque Dios tiene una meta.
Y justamente ahí hacia donde Dios nos quiere llevar en este pasaje. Leemos a partir del verso 13 al 16, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Normalmente, ya hablando de un cuerpo, si un cuerpo está sano, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a crecer de manera proporcional. Y en el pasaje que estamos viendo, el Espíritu Santo nos muestra que el crecimiento justamente de la iglesia a la luz de la unidad de esta. Y el crecimiento de la iglesia, por tanto, solo puede darse dentro de ese marco, dentro de ese contexto, de la unidad de la iglesia. Y cada creyente procurando su crecimiento personal va a repercutir en el crecimiento del cuerpo de Cristo, en el crecimiento de la iglesia. Así como el crecimiento de los demás va a repercutir también en mi crecimiento, y todos juntos así, como un solo cuerpo, vamos nosotros creciendo. Recordemos que Cristo nos salvó como individuos, pero no nos salvó como individuos para vivir en un individualismo, para vivir individualmente, sino nos llamó para ser un cuerpo, para ser iglesia. Y en los versículos anteriores vimos cómo es que Cristo constituye las capacidades a cada uno de los miembros, esos dones que nos da a cada uno de nosotros, para justamente permitir el desarrollo del cuerpo. No son los pastores los que tienen que hacer toda la tarea en la iglesia, la obra es de los miembros de la iglesia. Por eso dice en el verso 12, para la edificación, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la meta? Ok, vamos a crecer, pero ¿qué significa esto de crecer? ¿Vamos a crecer en números? ¿Significa que vamos a crecer en números? ¿Vamos a crecer en influencia en la ciudad? ¿Vamos a crecer en influencia política en la ciudad? ¿A qué llama el Señor este crecimiento, este perfeccionamiento del cuerpo de Cristo? En el verso 13 justamente Pablo nos da esta respuesta, ¿no? Esta es la meta del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos resumir este versículo en una palabra: madurar, ¿no? ¿Cuál es la meta? La madurez de la iglesia, la madurez del creyente. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la meta, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo? Seguir creciendo para alcanzar la madurez. Hay momentos en nuestras vidas cuando somos niños que empezamos a ganar estatura, empezamos a ganar fuerza, pero llega en un momento en nuestras vidas en que ya no hay más de ese crecimiento y empieza un proceso de ya no un crecimiento longitudinal de nuestros organismos, sino una madurez. Empieza a llegar una madurez y cada vez más este cuerpo se va amadurando hasta que empieza a llegar a la plenitud de su madurez, en la plenitud de sus funciones, ¿no? Por tanto, el éxito del ministerio está en la madurez de la iglesia, no en el crecimiento numérico, no en la influencia política, no en la influencia social en la sociedad, sino en la madurez del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice el verso 23. Esta es la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Pablo lo describe, ¿no? Así que debemos alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es lo primero que nos preguntamos. Cuando habla de la unidad de la fe, ¿a qué se refiere Pablo? Y aquí podemos, de acuerdo al contexto, podemos entender de dos maneras diferentes. O se refiere a la fe como esa confianza que debemos tener en Cristo, o se refiere exclusivamente al conjunto de doctrinas en las cuales creemos. Y las dos respuestas caben precisas dentro del contexto que Pablo nos está hablando, ¿no? Recuerden que nuestra confianza en Cristo, ¿en qué está basada? Está basada en lo que la Biblia nos dice acerca de Cristo. Nuestra fe descansa ¿en qué? En el conjunto de doctrinas que nos enseña la Biblia. Nuestra fe descansa en lo que la Biblia nos enseña. No es una fe a ciegas, sino nuestra fe se basa en lo que la Biblia nos dice. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por tanto, nuestra meta es aprender a tener una relación más íntima con el Señor, una relación de mayor confianza, y esto se va a basar ¿en qué? En un mayor conocimiento justamente de Dios a través de lo que la Biblia dice a través de Él, ¿no? Porque si yo no conozco a Dios, obviamente no voy a poder tener más fe, o mi fe va a estar basada en cosas que Dios no es, que Dios no hace.
Y en la medida que va creciendo nuestro conocimiento de Dios, obviamente va a ir creciendo también nuestra confianza en Él. Así es en la iglesia y así mismo es en el matrimonio, ¿no? Cuando nos casamos con nuestro esposo, nuestra esposa, todavía no nos conocemos bien. Pero a medida que nos vamos conociendo en la convivencia, en las relaciones más íntimas, en el pasar tiempo juntos, en el experimentar situaciones y afrontar situaciones juntos en la vida, nos vamos conociendo cada vez más y vamos empezando a unirnos cada vez más. Lo mismo pasa en la iglesia. A medida que nosotros vamos conociéndonos y conociendo a nuestro Dios, pues esa fe se irá fortaleciendo. Ese creer en Dios va a ir creciendo en nosotros. Él es la cabeza, recordemos, y nosotros somos el cuerpo. Y en la medida que cada uno de nosotros nos acerquemos más a Cristo y vamos teniendo una relación más sólida con Él, estaremos más unidos como iglesia. ¿Por qué? Porque hacia eso nos va a llevar el Señor. Por tanto, mi hermano, tu relación con Cristo no solo te afecta a ti, sino también me afecta a mí y afecta a toda la iglesia, porque somos un cuerpo. Tú estás más relacionado íntimamente con Dios, te acercas más a Dios. Eso no solo es de provecho para ti, sino es de provecho para todo el cuerpo. Tú te alejas de Dios, no empiezas a alejarte de una relación íntima con Él, y también eso es perjudicial para todo el cuerpo. Y porque todos debemos seguir creciendo en gracia y en el conocimiento del Señor. Hasta dice que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y de eso depende no solo nuestra salud individual, sino también la salud de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. La meta que tenemos delante, como dice Pablo, es ser semejantes a Cristo en todo. A un varón perfecto. Eso nos habla de madurez. Obviamente en este lado de la cruz, no vamos, ninguno de nosotros, ninguno de los hombres vamos a alcanzar una perfección. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esta carne que nos va a llevar al pecado. Entonces, no va a haber una perfección en nosotros todavía, pero sí vamos a alcanzar que madurez, ¿no? Entonces, la meta que Pablo nos pone es que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto como fue Él. Entonces, esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta individual, esa es nuestra meta colectiva como iglesia, ¿no? ¿Y cómo vamos a llegar a ello? A través del poder contemplar y mirar a nuestro Cristo cada vez más a través de las Escrituras, conocerle a Él, y entonces teniendo más intimidad con Él, vamos a ser más como Él, ser transformados como Él, y toda la iglesia va a empezar a madurar. Ahora, entiéndase también que como nuestra contemplación de Cristo es imperfecto por el pecado mismo, ¿no? Y eso lo dice la misma Biblia, que vemos a Él como un espejo todavía nublado, todavía no lo vemos tal y como es, pero cuando estemos con Él ya lo veremos con Él, como es Él realmente, cara a cara. Entonces, al ser nuestra contemplación imperfecta, obviamente nuestra maduración también es imperfecta, y nuestro crecimiento también es imperfecto. Por eso es que nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta de este lado de la gloria, ¿no es cierto? Y todos estamos aprendiendo a madurar cada vez más. Y dice entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos llegar. Esa es nuestra meta. Si bien no lo vamos a alcanzar completamente, como decíamos, pero tenemos que estar caminando en ese proceso. ¿Por qué? Porque Él un día vendrá por nosotros. Él un día vendrá por su iglesia gloriosa, dice la Biblia, sin mancha, sin arruga. Pero ese proceso ya está en operación. Ese proceso de ser transformados nosotros, sin mancha, sin arruga, está ahora operando en nosotros, ¿no? Y eso es lo que Pablo justamente nos está mostrando el día de hoy a través de estos versículos que estamos viendo. Ahora, ¿cómo se va a evidenciar esta madurez? Ok, tú me dices, ok, muy bien, entonces la meta de Dios como iglesia es, somos iglesia, nos ha dado diferentes dones, nos vamos a ayudar mutuamente, eso va a permitir el crecimiento de la iglesia y nuestra meta es madurar. Pero ¿cómo sabemos que estamos madurando realmente? ¿Cómo sabemos que estamos creciendo en el Señor, como nos dice Pablo, ¿no? Y veamos entonces, dice en el verso 14, Pablo nos dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que Pablo nos presenta aquí en otras palabras es que una estabilidad doctrinal, una estabilidad en nuestras creencias. Un cristiano maduro, y esa es justamente la respuesta a esa pregunta, un cristiano maduro no será arrastrado, dice, de aquí a allá por vientos de doctrinas, ¿no? Esa palabra de fluctuantes que usa Pablo se refiere a esa fluctuación sacudida por olas, ¿no? Por tanto, la inmadurez, ¿cómo se refleja?
la inmadurez de una persona a una iglesia se refleja cuando esta iglesia o esta persona va corriendo de aquí a allá, buscando aquí, buscando allá, porque no llega a entender la palabra de Dios. Y más bien nos habla entonces de la madurez como que, como alguien que está estable doctrinalmente, estable en lo que cree, estable en lo que piensa y se mantiene en una misma línea, así como la iglesia, ¿no? Por tanto, la falta de convicciones claras y firmes en nuestras vidas y en la iglesia es una señal de inmadurez. Una persona madura, por tanto, conoce las escrituras, conoce sus doctrinas y por eso no se deja mover fácilmente de ella. Y puede aprender a discernir la verdad del error fácilmente, aun cuando el error sea muy sutil. El creyente maduro sabe distinguir. Lo que Pablo nos está diciendo, ¿no es cierto? En el contexto de la unidad de la iglesia que estamos viendo aquí, es que un síntoma de madurez justamente, ¿qué? Es la estabilidad doctrinal. A más madurez, más estabilidad. Y eso va a traer, ¿qué? Más unidad. La falta de convicción, la falta de doctrinas, ¿qué pasa? Destruye finalmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno comienza a pensar lo que quiere. Cada uno comienza a mirar y a hacer lo que quiere, ¿no? Y en la medida que todos los miembros de la iglesia conozcan claramente las doctrinas de la Biblia, en esa medida va a crecer también el cuerpo de Cristo. Cuando no se conoce la doctrina, cuando no se conoce la palabra de Dios, somos como niños, presas fáciles de la falsedad. Cualquier falsedad que viene, entonces va a estar moviendo. Y recuerden que el mismo versículo dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, ¿no? que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque alguien que está engañado o que quiere engañar a otros, ¿qué va a hacer? No va a presentar un error obviamente visible. Si alguien dice a un cristiano, Cristo no es Dios, obviamente vamos a decirle, no, esto es equivocado totalmente, Cristo es el Señor, lo sabemos, estamos convencidos de ello. Si es que estamos convencidos, claro está, ¿no? Pero empiezan a presentarnos, ¿qué dice? Las artimañas del error. Un poquito de error por aquí, un poquito de verdad, un poquito de mentira, un poquito de verdad. Y esos pequeños errores van desviando claramente de nuestras vidas en el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, verso 33, ¿no? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el contexto de aquello, si leemos más allá, es que hombres estaban hablando erróneamente de la resurrección, ¿no? Estaban hablando herejías, malas conversaciones acerca de la resurrección, diciendo que la resurrección no se da y todo ello, ¿no? Y por eso es que Pablo dice, si leemos un poquito más allá, dice en el verso 32, si como hombre batalla en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está hablando de personas que están diciendo que la resurrección no existía, ¿no? Aquí en Corintios. Y está diciéndole a los hombres de Corintios, a los cristianos de Corintios, cuidado, esas malas conversaciones corrompen. En otras palabras, el error corrompe. El error nos va, como dice aquí, corrompiendo nuestras buenas costumbres, va corrompiendo nuestra vida espiritual. Escuchar falsas doctrinas hace justamente eso. Estar escuchando el error constantemente sí va a afectar a nosotros. Ahora la pregunta es entonces, ¿pero cómo conocemos la verdad? Porque hoy escuchamos tantas cosas en este mundo y en este medio, escuchamos tantas cosas aquí y allá, y la única forma de conocer la verdad es ¿qué? Es conociendo la palabra de Dios. Es como un billete falso. Hay muchas formas de falsificar diferentes billetes, pero ¿cómo conocemos que el billete realmente es falso? Cuando conocemos realmente las características de un billete verdadero, cuando conocemos la textura de un billete verdadero, cuando conocemos el sello de agua, cuando conocemos dónde están impresos los sellos, dónde está colocada algunos nombres en el billete, y entonces vendrán muchos billetes falsos, pero sabremos discernir rápidamente la mentira de la verdad, lo falso de lo verdadero, porque conoceremos el billete verdadero. Y recordemos que Dios usa su evangelio, su palabra, para que nosotros nos salvemos, pero también para crecer y conocer la verdad, para unir de esa manera al pueblo de Dios, ¿no? Si alguien viene con cuentos de que Jesús no se encarnó, no se hizo hombre, creo yo que todos los creyentes afirmaremos y diremos claramente, estás equivocado, la Biblia es clara en eso, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. ¿No? Eso es muy claro, ¿no? Es una doctrina bastante clara que une justamente a la iglesia. La madurez justamente va en que esa creencia nos va a unir. Si no, nos vamos a ir caminando por otros lados. ¿Qué pasa en una iglesia local donde hay hijos indisciplinados? La Biblia enseña a los padres que debemos instruir a los hijos en su camino y aprender a disciplinarlos.
La psicología de hoy nos dice, déjalos a los niños hacer lo que quieren, están en su proceso de crecimiento, que exploren, que hagan todo lo que quieran. Y si no le ponemos ningún freno, más adelante la Biblia nos advierte que la conducta de ellos finalmente nos va a avergonzar a nosotros. Si tenemos claro lo que tenemos que hacer, vamos a actuar como padres responsables con nuestros hijos. Y vamos a aprender a amarlos, pero también a disciplinarlos. Pero si no tenemos claro esto, unos van a disciplinar de una manera, otros van a actuar de otra manera, otros los van a dejar hacer lo que quieran. Y al final, ¿qué va a pasar? La siguiente generación no va a conocer al Señor, no va a tener principios claros en su vida y se va a desviar. Si hay otra situación, y comienzo de las situaciones más pequeñas, y otra situación dice, alguien se presenta y dice, mire, ¿sabe qué, hermano? Yo no amo a mi esposa, y yo creo que el Señor me está mandando a buscar otra mujer más espiritual. ¿Qué diremos nosotros? Si conocemos claramente lo que la Biblia nos dice, juntos, ¿qué le diremos a este hombre? Estás equivocado. Es tu esposa y es tu deber amarla. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Y nada de buscar otra espiritual, Más bien el espiritual tienes que ser tú, porque si estás pensando en buscar otra mujer, estás totalmente carnal, Y juntos podremos decirle eso, nos uniremos juntos en la misma voz, le diremos lo mismo al hombre. Pero imagínense que no tengamos claridad en esto. Unos le dirán esto, estás mal, no te separes. Y otros le dirán, bueno, hay que orar, capaz, sí, el Señor te está abriendo esas puertas, que el Señor nos dé señales más claras. Absurdo, porque la palabra es clara en eso. Y si no conocemos, nos podemos desviar por nuestros propios pensamientos. Y aunque nuestras palabras parezcan muy espirituales, pero son un error. Y un error que va a afectar a ese hombre, a su familia y por tanto también a toda la iglesia. Otro ejemplo, alguien viene y dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, pero no puedo dejar la pornografía. Es que mi papá fue pornógrafo, mi abuelo fue pornógrafo y yo estoy atado en una maldición generacional. Por eso es que yo no puedo dejar la pornografía. ¿Qué le diremos entonces? Que la Biblia dice que cada uno es responsable de su propio pecado. Que cada uno peca porque es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Lo que la Biblia dice es que tú amas a tu pecado, amas la pornografía y no quieres dejarlo. Y necesitas que arrepentirte y tendrás el poder del Espíritu Santo para poder dejarlo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y todos nos unimos y le ayudamos a esta persona a poder entender lo que la Biblia nos dice. Pero imagínense una iglesia local que no tengamos esta idea claramente. ¿Qué diremos? Unos le dirán esto y otros le dirán de repente, oh sí, hermano, seguro que tú no puedes dejar la pornografía porque estás en esta maldición. Vamos a estar orando para que el Señor quiebre estas maldiciones, rompa estas maldiciones. Sí, pobrecito de ti, el diablo no te deja y estás atado a esta pornografía y Dios tenga misericordia de ti. Parece muy espiritual lo que decimos, pero la Biblia es clara. Uno se mantiene en pecado porque ama su pecado. Y cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído. No le eches la culpa a tu papá, no le eches la culpa a tu abuelo. La Biblia es clara, cada uno paga por su propio pecado. Ok, al final de los tiempos te vas a presentar delante de Dios y vas a decir, Señor, yo seguí pecando porque mi papá pecó, mi abuelo pecó. ¿Y qué te dirá el Señor? No te conozco. Vete al infierno eterno. Así te va a decir el Señor simplemente, por lo que la palabra de Dios dice. Otro ejemplo, miren, ya vamos subiendo, en errores, desde los errores mínimos hasta los mayores errores, y alguien dice, mira, ¿sabes qué? Mi casa está lleno de demonios y no puedo dormir en paz y estos demonios me impulsan a pecar, entonces yo quiero, hermanos, que ustedes vayan a orar y hagan una limpia en mi casa. A ver, vamos por partes. Si no puedes dormir por dos cosas, o es algo médico, o tu conciencia no te deja dormir por algún pecado en el que estás, porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice que, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Deja de culpar a los demonios. Si es que estás pecando, deja de culpar a los demonios, porque cada uno peca, de nuevo, por su propia responsabilidad. 1. Y 2. Si no estás en pecado, busca una ayuda profesional. De repente tienes algo médico que te está impidiendo el dormir. Ahora, la segunda parte, vayamos a orar, a hacer una limpia de la casa. Mira, en ninguna parte de la Biblia manda a los hermanos ¿a qué? A limpiar estructuras de demonios. Sí, vamos a limpiar este lugar, esta casa de demonios. ¿En qué parte de la Biblia nos manda eso el Señor? En ninguna parte. Y si vemos en el mandato a la iglesia no es ese. Y al contrario, lo que la Biblia nos dice, que si nosotros somos creyentes, y no estamos viviendo en pecado, obviamente, no estamos abriendo las puertas al pecado, entonces Dios es el que guarda nuestras vidas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Somos templo del Espíritu Santo y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces,
el diablo podría estar fastidiando. Así el diablo puede estar fastidiándonos. Tenemos a Dios que es superior a él y está aquí guardando nuestras vidas, protegiendo, y por tanto no vamos a pecar si es que nosotros nos aferramos al Señor. Y esto de limpiar estructuras, limpiar cosas, en ninguna parte de la Biblia nos manda a ello. Finalmente, otro ejemplo, ¿no? Vamos subiendo y alguien dice, mira hermano, yo soy salvo, pero no voy a la iglesia hace 20 años. Me estoy divorciando y estoy haciendo unos papeles para no pasar pensión a mis hijos. Y le preguntamos, ¿y por qué te divorcias? Ah, porque me conseguí otra y a esta le gusta vivir la vida realmente. ¿Y por qué tú crees que eres salvo? Le preguntaremos. No, porque la vida que lleva definitivamente no pareciera. Y él nos dice, es que alguna vez hace 20 años yo levanté mi mano en la iglesia y me hicieron salir al frente, me hicieron orar y me dijeron que yo era cristiano, que reciba a Cristo en mi corazón y entonces yo ya soy salvo. Es una mentira tremenda de este hombre que tiene en su mente. La Biblia no nos dice que por hablar nosotros somos salvos. Si creemos en nuestro corazón, si tenemos fe realmente, y a través de esa fe nosotros podemos declarar que sí, que Jesús es nuestro Rey, que es nuestro Señor, entonces encontraremos la salvación. Pero todo parte de creer en Él, de que haya convicción en nuestro corazón. En ninguna parte de la Biblia nos dice como un amuleto, ok, repite esto, y si tú repites este texto, entonces vas a ser salvo. No. Con la boca se confiesa para salvación, pero después de haber creído en la justicia, en el Señor, en la que el Espíritu Santo me lleva a entender mi pecado y me lleva a conocer al Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, ¿qué le diremos a este hombre? Mi hermano, le diremos, mira, ¿sabes qué? La Biblia, de acuerdo a la Biblia, tú no eres salvo. Por esto, por lo otro. Y le mostraremos diferentes pasajes de que así no es. Pero cuando hay errores doctrinales, hay mentiras ahí escondidas, porque encontramos personas a veces que nos dicen, sí, ya fue salvo, pero todavía no vive su salvación. Y eso es absurdo. Es absurdo a la luz de las Escrituras. Pero eso hace daño. Eso hace daño a las personas y hace daño también a la iglesia. Porque después esta pobre mujer a la cual se está divorciando y estos pobres hijos dirán, mi padre dice que es cristiano, así son los cristianos. Y mentiras, sí no son, ese no es el llamado a los cristianos. Pero los errores doctrinales nos llevan a eso, a una inmadurez y a vivir como Dios no quiere que nosotros vivamos. Paralelo a esto, o muy parecido a esto, alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y ustedes son muy legalistas, ¿no? Mucho hablan del pecado, de cambiar nuestras vidas, pero ya Dios me salvó y ya no importa más. Ya Dios me salvó y yo me salvé, mi alma se salvó y no importa cómo mi cuerpo viva, cómo sea mi conducta. Mentira, falso. Claramente en Santiago la Biblia nos dice que muéstrame tu fe por tus obras. Pero es que yo he creído ya que Jesucristo es el Señor. Y los demonios también creen y saben que Jesucristo es Dios. Pero los creyentes realmente obedecen la palabra de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos dice claramente. Entonces este hombre definitivamente está tergiversando totalmente la palabra de Dios y solo buscando una excusa para pecar, ¿no? Entonces todos en unidad le diremos, no, estás mal. Alguien dirá, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas mentirosos y ya me han fallado. Yo soy Cristo y no necesito a nadie más. ¿Qué diremos? Pues la Biblia nos dice claramente en el libro de Hebreos, por ejemplo, que debemos no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Alguien dice, ¿sabe qué? Pastor, yo estoy leyendo unos libros que se ha descubierto el paraíso en Júpiter. Esto ya está más zafado de los pelos, definitivamente, pero hay personas que caminan así, ¿no? Y otros dicen, ¿sabe qué? Nosotros no debemos obedecer a los pastores porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es que yo no confío en mi pastor y todo ello. Una total tergiversación de la Biblia, porque ese versículo está aquí en el contexto de la salvación. Maldito aquel que cree en el hombre, que confía en el hombre para su salvación. Porque la salvación viene al Señor y es el único que puede darnos salvación. Entonces eso no es excusa para decir, yo no voy a confiar, no voy a obedecer a mis pastores, porque la Biblia también dice claramente que lo tenemos que hacer. Mire, ve cómo es que el error, y podemos seguir hablando horas de horas acerca de estos errores doctrinales, pero que van a hacer daño no solamente a la persona, sino que van a hacer daño a otras personas y finalmente van a dañar al cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan una iglesia inmadura que vaya caminando en algunas cosas de estas? Pues no va a poder crecer. Por eso es que Pablo dice, una señal de inmadurez es que no conozcan la Escritura, es que no conozcan claramente principios doctrinales en la Biblia. Y como son inmaduros, van a estar corriendo de aquí para allá. A ver, esta iglesia que dice acá, esta iglesia que dice acá, y esta iglesia que dice acá. Y no hay un cimiento doctrinal claro en sus vidas. En Efesios capítulo 4, verso 14, vamos ahí nuevamente a nuestro texto original.
Y dice, eh, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El conocimiento de la verdad nos lleva ¿a qué? A ser libres del pecado. Y el error causa mucho daño. Verso 15. Si no, al contrario, dice. Ok, Pablo nos muestra cómo es la inmadurez. La inmadurez es no tener un cimiento doctrinal firme y estar fluctuando por aquí y por ahí. Entonces, ¿cómo es la madurez? ¿No? Verso 16. O verso 15, perdón. Efesios 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es Cristo. Entonces, el signo de madurez es que los cristianos manifiesten una vida práctica enraizadas ¿en qué? En el amor y en la verdad. Dice, sino que siguiendo la verdad y el amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, aferrándonos a la verdad, viviendo la verdad, siendo veraces, ¿no? En nuestra vida. ¿Y cómo podemos saber eso? Solo a través de la palabra de Dios. Por tanto, Pablo nos dice que la madurez se va a notar ¿cuándo? Cuando la palabra de Dios gobierne nuestras vidas en general. La palabra de Dios gobierne lo que decimos, la palabra de Dios gobierne lo que hacemos, la palabra de Dios gobierne lo que hacemos en nuestro hogar, la palabra de Dios gobierne lo que hacemos en nuestro negocio, porque lo que el Señor nos pide es que la palabra de Dios gobierne toda nuestra vida en un clima de amor. La aplicación doctrinal sin amor puede ser dañina, y el amor sin doctrina también, ¿no es cierto? Y la carta de Efesios es una carta donde nos habla bastante acerca del amor, ¿no? A pesar que es una carta bastante doctrinal en los primeros capítulos, también es una carta que nos habla bastante acerca del amor. Y comienza desde el primer capítulo diciendo que Dios nos ha llamado en amor, que Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo en amor, ¿no? Y después continúa diciendo que nosotros debamos seguir creciendo en amor, debemos estar enraizados en amor. Y sigue hablando después, inclusive del capítulo 4, en el verso 5, que debemos amar a nuestras esposas con el mismo amor con que Dios ama a la iglesia. Entonces habla bastante del amor. Amor, amor, amor. ¿Por qué? ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña de que desde la eternidad Dios manifestó su amor y por amor a nosotros nos llamó. Cristo manifestó su amor por nosotros en la cruz y ahora nosotros debemos manifestar nuestro amor ¿a quiénes? A las personas que nos rodean, amándonos unos a otros. La verdad y el amor deben ir de la mano, ¿no? Como dice aquí en Efesios, ¿no? que hemos visto. No pueden separarse, tienen que estar juntos, ¿no? La verdad y el amor. Juntos deben ir caminando, porque la verdad sin amor pierde su poder persuasivo. Yo puedo decir a las personas muchas verdades, pero si no hay amor en lo que digo, pierdo ese poder de poder hacer entender a las personas algo. Y si yo supuestamente me camino en el amor, pero sin una verdad sólida, es algo inestable y solo nos dejamos llevar por sentimentalismos y eso también es dañino. Es más, el mundo mismo nos dice, por ejemplo, una pareja que no se casa y empieza a vivir juntas, dice, pero si nosotros nos amamos y no hacemos nada malo. ¿Por qué? Porque están gobernadas solo por el supuestamente amor, ¿no? Pero nosotros tenemos que caminar en amor y en verdad. Ok, hay amor, hay sentimientos, pero también en verdad. Y un corazón gobernado realmente por la palabra de Dios va a crecer ¿en qué? En amor y en verdad. Una iglesia gobernada por la palabra de Dios va a crecer en amor y verdad. Y es tan dañino tratar de hablar la verdad sin amor como tratar de hablar de amor sin la verdad. La madurez verdadera, como nos está diciendo el Señor aquí, es que nosotros aprendemos ¿a qué? A caminar en amor y en verdad. Y Dios quiere que crezcamos en toda la imagen de Cristo, en nuestros negocios, en nuestras relaciones familiares, en la iglesia, en todo ámbito. Nuestra meta es ser como Cristo, ¿no? De nuevo volvemos a leer el verso 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo ámbito, en toda relación que nosotros tengamos, en todo aspecto de nuestra vida, en Cristo, ¿no? En todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Nuestra meta, en otras palabras, es ser como Cristo. Eres cristiano, tu meta es ser como Cristo. Y tu vida debe estar dedicada a a parecerte más como Cristo. ¿Y cómo sabes cómo es Cristo? A través de la palabra de Dios. Algunas personas dicen, ¿cómo actuaría Cristo en esta situación? Pues lee la Biblia. No te dejes llevar por lo que has visto en las películas, por lo que crees que podría ser Cristo, sino
Lee la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios ahí? Ahí nos ha dejado su revelación, ahí nos ha dejado su verdad. Y lo que quiere el Señor de nosotros es que nuestro patrón de vida justamente sea ¿qué? Sea ser como Cristo. Todo creyente está en un proceso de cambio constante, en una renovación constante de su vida a través de la palabra de Dios. ¿Y nuestra meta qué es? En nuestro crecimiento personal es ser cada vez más como Cristo. ¿Cómo podemos decir que estamos madurando? Cuando nos parezcamos cada vez más a Cristo. Y obviamente otras personas lo noten. Porque si solo nosotros decimos que nos parecemos cada vez más a Cristo y otras personas piensan que no, que al contrario, pareces cualquiera del mundo, entonces no estamos bien. Obviamente las personas van a notar esos cambios en nuestras vidas. Verso 16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo de nuevo nos vuelve a la figura del cuerpo humano y nos dice que cada uno de sus miembros va recibiendo el crecimiento y va creciendo ¿qué? Coordinadamente, ¿no? Porque para crecer coordinadamente un cuerpo tienen que estar unido. Mis manos tienen que estar unidas, ¿no es cierto?, a todo mi tronco, mi cabeza, mi tronco, para que todo el cuerpo pueda crecer. Porque si mi mano es amputada, esa mano ya no va a madurar más. Esa mano se va a podrir probablemente, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que juntos vamos a crecer, ¿no? Colosenses 2.18, Pablo nos dice lo siguiente, ¿no? En Colosenses 2.18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿no? De nuevo aquí en Colosenses nos dice algo parecido. Pablo nos dice que estando unidos a la cabeza, estando unidos a Cristo, todos juntos como un cuerpo, nutriéndonos mutuamente, dice, uniéndose por esas coyunturas y ligamentos, crece todo el cuerpo. ¿Quién del crecimiento es el Señor? Ahora, ¿qué significa esto de estar unido a Cristo? Ah, sí, yo estoy unido a Cristo, yo tengo mi fe en Cristo. No, ¿qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a esto de estar unidos realmente en Cristo? En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Claramente dice: el que tiene mis mandatos y los guarda, ese es el que me ama. Estar unidos a Dios significa estar, ¿qué? Obedeciendo su palabra. No solo de boca decir, sí, yo soy cristiano. No, es estar obedeciendo su palabra. Eso es estar unido a Cristo. Más adelante en el mismo en Juan 15, verso 5, dice: mire, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y así seas mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús mismo está definiendo qué significa es permanecer en el amor del Padre. Decía: yo sé que permanezco en el amor de Dios porque yo he guardado, yo he obedecido todos sus mandatos del Padre. Y que nos dice a nosotros también qué significa estar realmente en Él, estar aferrados a Él, estar unidos en Él, permanecer en su amor, y que nosotros estemos obedeciendo su palabra. Ahora, eso es estar unido a la cabeza, eso es estar unido a Cristo. Y eso es justamente lo que nos dice en este verso 16 del capítulo 4 de Efesios: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿A quién? Vamos a estar unidos a la cabeza, porque la cabeza, Cristo, es la que va a alimentarnos. Ahora, cuando habla aquí de coyunturas, ¿no es cierto? Está hablando de uniones, de las uniones que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿no? Un hueso con otro hueso se va uniendo, este brazo se va a unir al tronco, igual los órganos internos a través de algunos ligamentos, ¿no? Se van uniendo entre sí, todo el organismo, por tanto, está unido, ¿no? Y el crecimiento viene justamente cuando a través de todas esas ligaduras, a través de todas esas uniones, ¿no? Llega la sangre a todo nuestro organismo. Si no hubiese esa unión, no podría madurar nuestro cuerpo, no podría crecer nuestro cuerpo. Y eso es lo que Pablo justamente nos está diciendo. Porque Cristo es el que provee el crecimiento a la iglesia. Pero que en unidad y en coordinación constante. Dice: en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Quién es el que concerta el cuerpo? ¿Quién es el que da la forma al cuerpo? ¿Quién es el que pone los órganos? Es Dios mismo. Ahí nosotros no intervenimos.
¿no? No nos toca ya hacer eso. Eso es lo que el Señor hace. Lo mismo pasa en la iglesia. El Señor dice, recordemos, da dones diferentes a cada uno de nosotros como Él quiso, de acuerdo a la medida del don de Cristo, de acuerdo a su infinita sabiduría. A unos nos hace servidores, a otros nos hace dadores, a otros nos hace de repente personas que enseñamos, ¿no? Y todos y cada uno de nosotros, cuando nos unimos, dice, ahí vamos adquiriendo madurez y vamos creciendo en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, porque a nosotros nos toca, ¿qué? Mantener esa unidad, unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, porque como decíamos, nuestros dones nos vamos a ayudar mutuamente y según la actividad propia de cada miembro, de nuevo, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, cada uno de nosotros es importante, vamos a cada uno recibir el crecimiento de Dios, ¿para qué? Para seguir edificándonos en amor. Y de la misma manera, como dice que de Cristo viene. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, o sea, nosotros estamos obedeciendo su palabra, nosotros estamos teniendo esa intimidad con Cristo, entonces vamos a tener justamente ¿qué? De Cristo, ese amor, vamos a ir aprendiendo, y eso solo se queda en nosotros, no. Porque como estamos en actividad constante dentro de la iglesia, mi hermano, mi hermana, a través justamente de esa unión, de esas coyunturas, nosotros cada vez más nos vamos edificando más. Porque uno se edifica de la fe del otro se edifica de repente de lo que está pasando en el otro. Y esas coyunturas, esas uniones justamente son esas reuniones que tenemos juntos. La reunión del domingo, la reunión del viernes u otras reuniones que tienes entre semana, en donde cada uno de nosotros nos vamos relacionando, nos vamos uniendo y de repente vamos contándonos, mira hermano, ayúdame a orar por esta situación y el Señor obra y vemos nosotros la gloria de Dios ahí y nuestra fe también se va activando, nuestra fe va recibiendo lo que a la otra persona le está ocurriendo y es muy bonito cuando nosotros podemos ver la fe de otro y esa fe de otro también alimenta nuestro corazón, alimenta nuestra vida. Y sí, recibimos el crecimiento de parte de Dios, sí tenemos que estar en unidad con el Señor, en una intimidad con el Señor, pero también Dios nos ha puesto en la iglesia para recibir de la fe de mis hermanos, ¿no? Al verles caminar en fe, eso me alimenta también y fortalece mi vida de fe. Por tanto, si un miembro no crece, ¿no? Y esa es justamente la parte práctica, la que nos lleva a toda esta porción de la Escritura. Si un miembro no crece, si un miembro no da los dones a la iglesia que el Señor le ha dado a él, la iglesia se mantiene, ¿qué? Inmadura, coja en esa situación. Si un miembro no crece, se aísla, está dejando al cuerpo cojo. Imaginemos que tu función sea ser un pie y no quieres caminar junto con el cuerpo, te aíslas, no quieres saber nada. Entonces finalmente, ¿qué pasa con el cuerpo? Va a caminar cojo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos indispensables. Si Dios nos ha puesto en un cuerpo, cada uno de nosotros vamos a tener que hacer algo dentro de ese cuerpo, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado. Y si el Señor permite el crecimiento entre nosotros, cada uno de nosotros nos vamos a ayudar también a crecer unos a otros. La pregunta de esto es, o que nos debemos hacer es, ¿cómo poder contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo? ¿Estoy contribuyendo al crecimiento de Cristo? ¿O realmente me estoy aislando? ¿No estoy poniendo en operación mis dones, mis talentos, mis habilidades? Y por tanto, no estoy aislado del cuerpo. Y estoy dejando cojo al cuerpo, estoy dejando sin oler al cuerpo, estoy dejando sin ojos al cuerpo, sin oídos al cuerpo, porque justamente esa es la ilustración. Si nos amputan un dedo y ese dedo está fuera del cuerpo, no hay unión con el cuerpo, ese dedo en poco tiempo se va a podrir y ya no va a servir para nada. Tiene que estar unido al cuerpo para poder madurar, para poder crecer. Y esto nos habla de la importancia, de la gran importancia que la Biblia nos muestra de la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde aprendemos la verdad. Es en la iglesia donde podemos ejercitar nuestro amor con los demás. Es la iglesia donde nosotros podemos aprender a amar al pueblo de Dios. Es en la iglesia donde recibimos la provisión por medio de las coyunturas, ¿no? Como dice ahí Pablo, para poder ayudarnos mutuamente en todo. Es en la iglesia donde podemos ejercer nuestros dones. Tú necesitas de la iglesia para crecer. Tú y yo necesitamos de una iglesia para crecer. Por eso de que muchas personas dicen, no, yo soy maduro y no necesito una iglesia, es falso, es antibíblico. Es una persona inmadura totalmente que no entiende la palabra de Dios. No sé si será creyente, pero definitivamente no está entendiendo la palabra de Dios. Tú necesitas una iglesia para poder crecer. No puedes crecer sin ese contacto vital con el cuerpo de Cristo. No, es que el cuerpo de Cristo no es perfecto. Así es, ¿quién ha dicho que es perfecto? ¿Nuestro cuerpo es perfecto? No. Va madurando y va creciendo, pero va empezando a tener algunas enfermedades. Pero sigue funcionando. Es lo mismo en la iglesia.
Algunas iglesias son hipertensas, algunas iglesias son diabéticas, pero el cuerpo sigue funcionando. Y necesitamos del cuerpo para seguir viviendo. Mi dedo, por decir, no, ese cuerpo es hipertenso, yo me voy a alejar del cuerpo. Y se sale del cuerpo el dedo, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando estamos alejados de la iglesia. Por tanto, es nuestro deber, por eso decía Pablo, versículos anteriores, cuidar la unidad de la iglesia. Y debemos esforzarnos por ser instrumentos para guardar la unidad de la iglesia, porque es vital para nuestro propio crecimiento. Si nos permitimos ser instrumentos del diablo para romper la unidad de la iglesia, eso estamos pecando. No solo nosotros mismos, sino pecamos contra el cuerpo de Cristo. Si alguien viene a chismear algo, ¿qué le vas a decir? No, hey, para, yo no quiero saber eso. Si quieres decirle algo, ve y díselo a la persona. Porque debemos cada uno de nosotros procurar una iglesia más sólida, más fuerte, más madura. Somos guardianes de la unidad de la iglesia. Ser miembro de la iglesia, por tanto, debe promover que cada uno de nosotros, de manera responsable, estemos participando de la unidad justamente de la iglesia. Y si tú no caminas con la iglesia, vas a sufrir y vas a hacer sufrir al cuerpo. Porque separado del cuerpo, no vas a poder vivir bien. Y si no aportas lo que el Señor te ha dado a ti, también el cuerpo va a sufrir, porque te necesita también a ti. Todos hacemos la obra, todos hagamos la obra y contribuyamos a presentar a Cristo una iglesia más digna para Él. Una iglesia limpia, santa, sin mancha. Dios ya nos dio las capacidades para poder hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad, el poder mantener esa unidad y nuestro crecimiento a través del conocer cada vez más y más la palabra de Dios, a través del madurar en nuestra vida espiritual. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al video y puedas suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y poder compartir con otros también este video para seguir llevando la palabra de Dios a otros lugares.